La misericordia de Dios. Una misericordia que no podemos entender, que no podemos comprender. El libro de Josué, el capítulo número 6, el verso 21. Dios manda a Israel y les dice: destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Es una orden que a veces entendemos poco de por qué Dios ordenaba esto y permitía estas cosas. Josué capítulo 10, verso 39 dice: y la tomó a las ciudades de los cananeos, tomó esta ciudad y a su rey, a todas sus ciudades, y las hirieron a filo de espada, y destruyeron todo lo que allí dentro tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Josué capítulo 11, verso 11 dice que cuando Israel entró a conquistar estas ciudades, mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. En el primer libro de Samuel capítulo 15, Dios le ordena a Saúl que cuando vaya a destruir a los de Amalec, le dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Cuando nosotros leemos estas historias de la Biblia, muchos las tienen como un mito, pero sabemos que son reales. Y Dios mandó a destruir a los enemigos. Y muchos dicen: Dios es un Dios cruel. Dios es un Dios que no tuvo en cuenta a los niños, a los ancianos, a las mujeres que habían en aquellas ciudades. Génesis capítulo 15, verso 16, versículo 16, versículo 20. Mire lo que dice Génesis 18, 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dios vio que el pecado de estas ciudades había llegado al colmo, al extremo, como lo dice incluso en otros pasajes de la Escritura. En Génesis capítulo 15, el verso 16 dice: en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios siempre da oportunidad para que las personas se arrepientan. Entender a Dios y traerlo al plano humano para que haya una total comprensión de Él es un error. No lo podemos comprender. Muchas cosas escapan de la comprensión humana. Pero lo que sí podemos entender de Dios es su misericordia infinita, que va más allá de toda comprensión del ser humano. ¿Por qué Dios envió a destruir a mujeres, ancianos y niños? Hay varias razones en las que trataríamos de hacer un acercamiento. Obviamente Dios está por encima de todo análisis y comprensión, pero sí podemos decir lo siguiente. Primero, Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios sea soberano? Que Él actúa como Él quiere, que Él obra como Él lo determine. Nadie puede cuestionar a Dios, nadie puede decirle a Dios: ¿por qué haces esto, lo uno, lo otro? A veces Dios nos deja saber algunas de sus razones, otras veces no. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La justicia de Dios es aplicada en muerte para todo aquel que infringe la ley de Dios. Es más, si vamos a ser honestos, usted y yo, por un pecado, escuche bien, un solo pecado que cometiéramos, deberíamos morir. Dios debería aplicar su justicia, porque la paga del pecado es muerte.
No obstante, Dios no lo hace de esa manera. Dios no nos elimina por un solo pecado y debería hacerlo, podría hacerlo. Es su soberanía y es su justicia y es ley. La paga del pecado es la muerte. Ahora Dios no lo hace, antes extiende su misericordia que está más allá de toda comprensión. Ahora, ¿por qué Dios hace cosas como estas que para nosotros son atroces e incomprensibles? Número uno, por la soberanía de Él lo puede hacer. Número dos, por la justicia. Él es justo. La no justicia de Dios es misericordia. La no justicia del hombre es injusticia. Él lo puede hacer porque Él es Dios. Número tres, por misericordia. ¿Por qué Dios obra de maneras que a veces no podemos comprender y entender? Por su misericordia. Él aplicó con Israel todo el tiempo de su peregrinaje cuando ellos se alejaban, se volvían rebeldes. Y es una misericordia infinita. La palabra infinita va más allá de toda comprensión. No la podemos entender, no la podremos medir. Y con nosotros aplica su misericordia cada día. Cuando moría un niño en Canaán, Dios estaba salvándolo de las prácticas de sus padres. Dios estaba librándolo de esas prácticas paganas. Lo otro que podemos decir es que no todos los niños eran totalmente inocentes. Ellos tenían la educación de sus padres y ellos estaban con esa necedad ligada al corazón e se iban a convertir en lo mismo que sus padres eran, en lo que ellos iban a ser cuando crecieran. Y de esa manera Dios los libró, permitiendo que ellos murieran antes de que llegaran a la maldad de sus antepasados, de sus padres. Fue un acto de misericordia. Hubo un hombre que se salvó en el último momento y dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón al lado de la cruz. No había mejor lugar del universo para estar muriendo que al lado de Jesús. Y el Señor lo salvó. Cuando Él le dijo esas palabras, le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Al último instante. No es la idea salvarnos en el último instante, en el último momento de nuestras vidas. No es lo mejor. Muchos ni tendrán la oportunidad porque no sabemos de qué forma vamos a morir. Pero la misericordia de Dios es tan grande que en estos días, especialmente, Dios ha permitido que miles de personas mueran de una forma que tengan oportunidad para arrepentirse, a través de una neumonía, a través de un virus. He visto y he sido testigo de personas ateas, orgullosas, arrogantes, que no quieren reconocer a Dios en su vida, y cómo en su lecho de muerte, en sus últimos instantes, han reconocido a Dios. Dios a todos no les da esa oportunidad para que se arrepientan en el último instante. Pero a través de la pandemia y de lo que está sucediendo, muchos, estoy seguro, han tenido la oportunidad de arrepentirse en el último instante. Eso se llama la misericordia de Dios. Muchos han dicho que la enfermedad es considerada el mejor evangelista, porque hace que las personas realmente puedan llegar al Señor y puedan reconocer al Señor. Cosas que no entendemos, cosas que jamás vamos a comprender. Lo que sí podemos decir es: Dios, gracias por tu misericordia, porque Él obra de maneras que nosotros no podemos entender. Y sé que muchas personas a lo largo de esta pandemia y esta crisis se han arrepentido, así sea en su último instante, y Dios les ha dado la oportunidad. Dios sigue derramando sobre este mundo su gracia salvadora. Que Dios nos ayude y no dejemos para el final arrepentirnos, sino que vivamos vidas consagradas. La misericordia de Dios, aunque no lo entendamos, está siendo derramada sobre este mundo.
Dios te bendiga.